Hola, buenas tardes. Soy Raúl Tejada Marinero y voy a estar presentando Clean Code asistido por inteligencia artificial. Somos el grupo 7. Este es el índice que vamos a seguir. Primero una breve introducción, luego el estándar de calidad, luego código sucio. Vamos a hacer una refactorización, análisis crítico acerca de la refactorización hecha por la IA y unas breves conclusiones. Introducción. Bueno, pues hoy en día quien no utiliza la inteligencia artificial, hay herramientas como el ID Cursor o Gemini que se han integrado en el día a día de cualquier desarrollador, promoviendo así escribir código bastante más rápido, reduciendo errores y aumentando nuestra productividad. ¿Pero a qué precio? Pues todos hemos pasado por esa situación. Llegas a un proyecto, abres un archivo y te enfrentas a un código que no has hecho tú. Un código que funciona, sí, pero que es difícil de leer y de seguir y de entender. Antes siquiera de poder modificar una línea, tienes que invertir una cantidad enorme de tiempo en descifrar qué está pasando. Y en muchos casos esto es frustrante, lento y inevitable. Aquí es donde surge la pregunta clave de nuestro trabajo. Si la inteligencia artificial genera código por nosotros, ¿está generando también código limpio, mantenible y comprensible? ¿O simplemente está acelerando la creación de ese mismo problema? En esta presentación vamos a analizar el papel de la inteligencia artificial desde la perspectiva de Clean Code, evaluando si realmente cumple con los estándares de calidad profesionales o si introduce nuevos retos. Estándar de calidad. Para que nuestra crítica a la inteligencia artificial no sea una simple opinión subjetiva, vamos a establecer un marco legal técnico. Nos basamos en dos pilares del desarrollo moderno: Robert Martin y Martin Fowler, el padre de la refactorización, quien nos enseñó que el código no es estático, sino que debe evolucionar para ser comprendido por humanos. Ellos no solo escribieron libros, fueron los arquitectos que decidieron que funcionar no es lo mismo que estar bien hecho. De su legado extraemos las reglas de oro que aplicaremos hoy para jugar a la IA. El principio de responsabilidad única, el principio dry, no te repitas, y la importancia de usar nombres que revelen intención, perdón. Con esta vara de medir vamos a ver a qué nos enfrentamos. Vale, pues para poner a prueba la IA, primero necesitamos un paciente enfermo. Como podéis ver en este fragmento de código, hemos preparado un ejemplo real lleno de lo que nos conocemos como eh, code smell o malos olores. A simple vista tenemos variables como P o D, ¿vale? Eh, o AMT, ¿vale? Que no nos dicen nada. Usamos números mágicos como el 1 o el -15, sin duda, sin ninguna constante que los explique. Pero el problema más grave es estructural. Este método es el clásico método Dios. Está violando el principio de responsabilidad única porque calcula descuentos, se conecta a una base de datos, envía un mail, todo en la misma clase y método, ¿vale? Eh, ¿Y por qué esto es un problema crítico para la calidad del software? Principalmente por la mantenibilidad. Este código es prácticamente imposible de someter a pruebas unitarias sin levantar una base de datos real o mandar emails de verdad debido a su alto acoplamiento. Además, genera una deuda técnica enorme. Por deuda técnica se entiende el tiempo que invertimos en refactorizar todos estos malas prácticas. Si mañana nos piden cambiar la regla del descuento, tendremos que bucear entre secuencias SQL y envíos de correos con el riesgo de romper algo. Esto es exactamente el escenario que le vamos a pasar a nuestra agente de inteligencia artificial. Vale, lo que acabamos de decir. Es imposible de testear, tiene una alta deuda técnica y la curva de aprendizaje, pues un desarrollador tardaría un montón en entender un código como este. Vale, la refactorización. Vale.
Llega el momento de la verdad en el que para conseguir una buena refactorización por parte de la IA, la clave está en el prompt. No basta con decir arregla esto, hay que detallar qué partes necesitan refactorización y bajo qué principios. Al pedirle a Gemini Code Assist la limpieza de este código, lo sorprendente es que encuentra 4 smells y corrige todo esto en apenas 40 segundos. ¿Vale? Em, Primero ataca la responsabilidad única, delega el cálculo de los descuentos, la persistencia en base de datos y el envío de correos a nuevas interfaces. El Order Manager ahora solo orquesta el proceso. Segundo, usa nombres significativos. El enigma de la letra P o D pasa a ser Process Order. Tercero, aplica la inversión de dependencias para reducir el acoplamiento. Y cuarto, suprime los números y cadenas mágicas extrayéndolos a constantes con contexto. ¿Vale? A primera vista parece perfecto, pero vamos a analizarlo más de cerca. ¿Vale? Al someter el código de la IA a nuestro tribunal de Clean Code, vemos luces y sombras. Empezamos por las victorias. Cumple a la perfección la, la extracción de métodos y la asignación de variables y la asignación de nombres relevadores de intención, ha transformado un código críptico en algo legible y ha mejorado enormemente el principio de responsabilidad única, delegando responsabilidades, valga la redundancia. Sin embargo, hay aspectos a mejorar. Hemos detectado que en casos de sobreingeniería, la IA ha creado abstracciones demasiado complejas para un problema simple, vulnerando la famosa regla 3 de Fowler, que nos dice que no debemos abstraer prematuramente. Además, le ha faltado visión de diseño orientada a objetos. En lugar de mantener los bloques if-else para los tipos de orden, debería haber aplicado el principio de reemplazo de condicionalidad por polimorfismo, algo que beneficiaría mucho a la clase order. La IA es rápida, pero le falta contexto arquitectónico a largo plazo. Y en el análisis crítico destacamos que las victorias han sido el principio de responsabilidad única, ¿vale? Dividiéndolo en la lógica en 3 interfaces especializadas: cálculo de descuento, persistencia, un repository que habla con la base de datos, y las notificaciones por correo. Y el tema de dry, no te repitas, en el que transformó el código a legible, renombrando el método y extrayendo los números mágicos a constantes y demás, lo que ya hemos mencionado. Y también hemos mencionado el tema de la inversión de dependencias, que no lo realizó de la manera correcta, ¿vale? Y la IA logró, eh, pues, muy bien estos 3 temas, dividir la clase respetando el principio de single responsibility, también el principio de dry, de no repetirse, y el principio de keys, de dejar las cosas simples, ¿vale? La IA tiende a hacer más complejo de lo necesario algunos aspectos del código, por lo que hemos mencionado de que le falta contexto arquitectónico en proyectos más grandes. Pues nuestra conclusión de esta presentación es que hemos visto que el código sucio dinamita la, la mantenibilidad y escalabilidad de los sistemas, y cómo las aplicaciones de estándares de calidad revierte este problema. Vale, el uso de herramientas como Copilot, Cursor o Gemini agiliza enormemente las tareas de desarrollo y facilita la generación de código más estructurado. Sin embargo, hemos detectado que estas herramientas requieren una supervisión muy estricta. No siempre garantizan soluciones óptimas y a veces pecan de sobreingeniería, es decir, que se complican más de lo que deben,
o ignoran patrones de diseños adecuados, ¿vale? La lección que nos llevamos es clara. La IA es un copiloto excepcional, ¿vale? Pero no es el capitán. La combinación de la velocidad de la IA con el criterio eh, de un desarrollador del software, tanto a nivel arquitectónico como a nivel crítico, es la verdadera clave para garantizar la calidad del software de hoy en día, ¿vale? Así que a partir de ahora siempre dudad de los cambios que os pueda hacer la inteligencia artificial directamente en vuestro código. Siempre revisad que lo que está haciendo es correcto bajo vuestro punto crítico. Y estas son algunas de los inteligencias artificiales más importantes hoy en día. GitHub Copilot, que está directamente integrado en Visual Studio Code, y el IDE Cursor. Muchas gracias por atender esta presentación. Nos vemos.